Bueno, hemos llegado a Arte en Ruta, que está en Villarejo Salvanés, en provincias, en las afueras de Madrid, unos 50 y tantos kilómetros. Y hemos traído, nada, lo que hay que pintar. Bueno, no todo, porque esto es toda la moto desmontada, por cortesía de la guapísima, que me deja su coche, fabuloso Kia. Y vamos a llevar lo que es el subchasis, la araña y el chasis a pintar. Bueno, y el chasis, que va el tío como de lujo con sus cinturones y tal, para que mis amigos los Heinz pues no digan nada. Bueno, pues venga, vamos a entregarlo. Bueno, aquí está listo, estamos con Juan Carlos de Arte en Ruta. Hola, muy buenas. Aquí está el maestro. Y ya lo mismo, como con todos, estamos aquí viendo que vamos con la hora pegada al culo, y entonces ya hemos quedado que para la semana que viene vengo a buscarlo. Ahí. Sin problema. Ha quedado registrado. Bueno, pues ya está. Mirad qué taller más chulo. Veis, hay mucha Vespa hoy, pero aquí se hacen, mira, mucho custom también. Y luego es especialista en bicicletas. Sí, sí, ¿dónde están? Mira, allí hay bicicletas. Sí. Y ya hoy viernes más. hay menos jaleo, pero bueno. Claro, hoy es viernes, ya nos vamos de fin de semana. Bueno, pues nada, una semana venimos a por todos estos trastos. Bien, toca ordenar todo. Después de venir de casa de Aitor y haber desmontado la moto, pues ordenar todo. Ahí tenemos el motor, todo, vamos a limpiarlo, mejor todo preparado para cuando venga el chasis de la pintura, poderlo colocar ya directamente. Vale, entonces vamos a aprovechar para hacer también un poco de experimentación y de, ¿cómo decir? Y para confirmar cosas. Por ejemplo, vamos a pesar. Esto es el amortiguador original de la guerrilla, y este es el que nos ha preparado Nitron, que tiene arriba, la parte de arriba, la cogida de la Royal, y abajo la de la Aprilia. Vamos a pesarlos para ver qué tal, cómo van de peso estos amortiguadores. Vamos a poner la tara a 0, ya está. Pesamos primero el de Royal Enfield, que pesa, después del accidente, aquí está, el de Royal Enfield pesa 4,3 kilos. Metemos la tara a 0 otra vez, y ahora vamos a poner el de Nitron. Qué rebeldes están. Y bueno, mirad, 300. O sea, nos hemos quitado 1,2 kg con el amortiguador. Bravo, muy bien. Venga, más, vamos a pesar más cosas. Bien, nos han llegado también las tijas. Mirad qué preciosidad. Ya están aquí todo colocado con el eje de la Royal Enfield. Esto, lo que hemos hecho ha sido hacer unas tijas con las medidas de la Aprilia, utilizando el eje de la Royal Enfield, con todos los ataques, todo, veis que hace ahí una forma especial para que se meta, todo perfecto, todo perfecto. Vamos a pesar, a ver qué pasa. Entonces, encendemos la báscula, sí, vamos a por la tara, sí, 0, vale, esta completa, veis que está tija superior, tija inferior, con el eje, todo, pesa 2,100 kilos. Hemos puesto a 0, ponemos esta parte de aquí, que ya pesa casi como todo eso. Mirad, casi 3 kilos, y este era un 200, nos hemos quitado 800 gramos, ¿vale? Y está incluido el tubo, o sea que esto probablemente nos hemos quitado casi el kilo, ¿eh? No está nada mal. Aquí tenéis más en detalle el trabajo que han hecho. Esta es la original. No, perdona, la original es esta, para que veáis qué buenas son. Venga, esta, la original, le han hecho el alojamiento que lleva aquí para que entren los aprietes, ¿vale? Le han hecho también el soporte, la cogida de la llave, o sea, perfecto, está todo en su sitio. O sea, un trabajo de 10, y aligerada, veis que está aligerada, es una belleza. Aprovechando que tenemos la báscula aquí, vamos a pesar también las llantas, a ver qué tal. Encendemos báscula, tara, y montamos la rueda. Y el peso son, de la delantera, 3,6 kg. Bien, hemos colocado la trasera también. Va sin disco y sin o sea, sí lleva, perdón, el portacoronas, pero no lleva la corona, ¿vale? O sea, tal cual la llanta, y nos da 5,4 kg la trasera. Bueno, pues estas son las medidas de los pesos de las llantas, de las D-Mac, de aluminio forjado. Viene un nuevo día en Ascari, ya hemos recogido la pintura, lo tenemos todo por aquí repartido, el motor, tal. Bueno, pues ahora de lo que se trata es de meter todo junto y que nada, que atornillarlo y hacer una moto. Vamos a hacer una moto desde prácticamente cero. Ya tenemos todo preparado, ahí, todos los potingues, todo bien, ahí. Bueno, pues así empezamos.
Estamos ya preparando el chasis. Una vez que viene de la pintura tienes que repasar todos roscas y los agujeritos. Uy, qué susto, creía que se había rozado. Bueno, tienes que mirar eso. Normalmente un buen pintor te lo enmascara todo lo que puede, pero seguramente alguna cosa se le olvida. Así que bueno, ahí estamos. Ahí tenemos el motor que lo hemos limpiado y tal. Y ahora voy a hacer un intento como en fábrica, que creo que ellos lo que hacen es instalar la instalación eléctrica con el chasis y luego lo ponen sobre el motor. Vamos a ver si nos funciona así. Bueno, pues ya hemos metido toda la instalación eléctrica. Yo soy de la vieja escuela y he metido bridas porque me mola. Y ya está. Vale, pues ahí está. En cuanto venga Juanma, que viene de comer, vamos a montar el motor y a ver qué entre todo y terminaremos de ir poniendo contactos, de meter clemas, porque hay cosas que ahora mismo no veo hasta que no esté todo el motor montado. Bueno, la cosa va cogiendo ya color, más bien forma, Ya tenemos puesto chasis sobre motor, todo pillado. Hemos metido toda la instalación eléctrica, la estamos terminando de colocar y de conectar todo, radiador, todo, o sea que vamos bien. Nos queda ya poner subchasis y terminaremos con las tijas porque hay que revisar la horquilla y entonces ya al poner la horquilla pondremos rueda delantera y se podrá apoyar en la mesa y en el tren delantero. Mientras tanto tenemos que terminar de acondicionar el basculante, que estoy intentando pues decaparlo, quiero dejarlo en aluminio polido, no sé, vamos a ver cómo acaba esta historia. Seguimos repasando roscas, esto es un no parar, al final pues no puede estar pendiente de todos los agujeritos de roscas y hay que repasar todo. Vamos avanzando, ¿veis? Ya está todo montadito, ya tiene otra pintilla. Ahí está, lado derecho, está todo. La instalación planteada, todo bien, vale, ahora vamos a poner las estriberas y lo último que vamos a hacer es poner ya las tijas porque hay que hacer las suspensiones, hay que revisarlas y ya está. Y yo creo que por hoy pues va a valer, así que bueno, vamos a ver si terminamos cosas. Bien, vamos a colocar las tijas. Si veis que está un poco borrosillo, es que lo he pringado todo de grasa. Y este es el tema, vamos a ver, importante cuando colocáis unas tijas es engrasar con una buena grasa consistente, lo que son todos los rodamientos, pistas. Aquí no lo toco porque si no lo voy a dejar todo lleno de mierdecilla. Vamos a ver. Ahí abajo lo hemos puesto hasta arriba de grasa consistente y ahora la vamos a montar. ¿Veis? Ya lo hemos metido todo. Hay grasa por todas partes, hay grasa hasta en Hong Kong. Vale, y entonces lo apretamos con una llave de punto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a ver si acierto. Es difícil hacerlo con una mano, ¿vale? Pues ahí está. Pam, yo ya estaba apretando. Y la historia es que luego, digamos, a la mano veas que queda duro, pero no atacado. Pensar una cosa, que una vez que pongáis la horquilla, ajustará, puede que se afloje, entonces le metéis el segundo ajuste de apriete, No os asustéis si en un primer momento se queda un poco dura, porque cuando pongáis la horquilla con el peso que tiene, veréis que luego se queda blandita. Y lo suyo es que te des un rulo y una vez que acabes el rulo, vuelves a comprobar apriete. Bien, pues por hoy ya está. Han sido casi 7-8 horas, sí, 7 horas y pico, me parece. Sin jamar ni nada, Bueno, pues ahí está. Hemos llegado hasta montar el reloj. Ahí está, listo. Nos queda montar basculante, que tenemos que pulirlo. Montar ruedas. Revisar suspensión y montarla. Montar freno, bueno, neumáticos, frenos. Y de parte ciclo prácticamente no queda nada. Ya tenemos que esperar a la carrocería. Lo siguiente, nos vamos este lunes, pues igual que el lunes pasado, a Portugal, a ver a Antonio, a recoger la carrocería. Vamos sobre plan, pero vamos retrasados. ¿Aló, Antonio? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Non, mais c'est pas possible. Mon Dieu, mais c'est pas possible. En esto que Antonio me llama y me dice que le está siendo imposible hacer el molde. No hay por dónde coger el máster y que por mucho que le pone siguen saliendo las rayas de la impresión. Al final le digo que haga lo imposible porque me dice que no va a llegar al plazo que dio. Entonces le digo que haga lo imposible. O sea, da igual, como si tiene que hacer 2 o 3 moldes, que haga tal cual está y sacar un molde en fibra, sacar la pieza en fibra, sobre esa repasar y al final, una vez repasada y tal, se saca el molde definitivo. Veremos a ver qué pasa. Hoy lo que vamos a hacer es pulir el escape que nos ha hecho X-Pipe, Aitor. Vamos a que quede brillante. Eso vamos a intentar en la parte de fundición, intentar que quede
pues un poco como esto, que no se vea tan oxidado, tan machacado. Vale, pues venga, primero vamos a pasarle la grata y los abrasivos y luego pasaremos a pulir. Bueno, ya hemos pulido, pero os voy a enseñar ahora rápidamente cómo se pule. Hemos cogido, como habéis visto en los vídeos de antes, el tubo tal como sale, digamos, de hacerlo, y al final, pues esto es lo que consigues. Ahora os voy a contar los pasos que hemos dado. Así que, lo primero que hay que hacer, vamos por aquí. Esto es una pulidora de andar por casa, ¿vale? Tiene una potencia razonable, pero no es evidentemente profesional. Tiene dos tipos de trapo, ¿vale? Uno es para, digamos, devastar y el otro ya es para dar el brillo. Entonces, para devastar se utiliza una pasta que es diferente. Normalmente decimos la verde y la blanca. La verde es para devastar y la blanca es ya para dar el brillo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, me subo los pantalones que se me caen, nos vamos a preparar y le vamos a pegar una repasadita para que veáis cómo se pule. Muy importante que te pongas algo para que no entre en las narices. Y luego, bueno, yo aprovecho mis gafas porque no veo una mierda, pero vamos, os ponéis unas gafas protectoras porque todo el pelo sale disparado. Luego hay que arreglar todo el jardín, haremos la máquina al jardín. Vale, pues entonces empezamos. Lo hemos devastado primero con o sea, le dais primero con el de devastar. Vamos a hacer un poquito aquí. Le darías aquí, ves que ahora mismo me lo está manchando, pero bueno, la pieza empezaría a devastarse. Lo siguiente que harías sería cogerla de pulir, le das y ya le empiezas a dar el brillo, ¿ves? Mirad, está matizado, hay que haber puesto los guantes porque está calentando esto tela. Hay que tener cuidado con todos estos ganchos y tal, porque se puede enganchar. Y bueno, ir jugando, ¿veis aquí que hay una diferencia de material? Esto es porque es fundición de hierro, ¿vale? Que hemos soldado con el inox. Entonces, bueno, lo hemos intentado, veis que está todo poroso y tal, porque está hecho en un molde, es de fundición, ¿vale? Lo hemos dado el brillo un poquito. Evidente, para que quedara liso esto habría que darle con abrasivos y tal y cual, y llega un momento en que te vas quitando todos los poros. Pero es que ni tengo tiempo ni ganas, ¿vale? Así que ahí estás. Pues listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger papel. Vamos a coger papel y lo vamos a limpiar un poquito y ya está. Cogemos papel de la cocina, porque la cocina es que es genial para trabajar. Entonces, esto lo que hacemos así tal cual, no hace falta que le deis disolvente o gasolina o así, ¿ves? Ya vas quitando el sobrante de la pasta. Vamos al sol y lo veis. Lo hacemos así y le quitamos el sobrante de la pasta, que se queda aquí. ¿Veis? Yo creo que no ha quedado mal, ¿no? Casi profesional. Bueno, es profesional porque lo ha hecho un profesional, ¿no? Entonces era profesional. Bueno, pues ya está. Con esto tenemos el fabuloso escape de la Royal Enfield, ¿eh? Genial. Hecho por X-Pipe. Hola, George. This morning you have sent me an email and tell me, how you go, man? I go very bad, very angry. I'm hungry. This is the Nitron shock, okay? I can't fit it in the bike because they have mistake the spacers. You know what? Because they have put the one that goes to the swing arm. Really, I'm very tired. I'm very tired, George. I'm under pressure with delay or with problems. I must cut this to this measure because don't go to the frame, you know? You see? Don't go. I don't know what engineer you have, but I don't understand nothing, okay? Same thing with the front wheel spacer that I have to send it to a toner to cut it or measure. I think is solutioned, but I have control what happens with the rear wheel. Qué calores me haces pasar. Suscribiros, dar a like y dejar un comentario, por Dios.